explicarlo. Sí, bueno, esto parte de una ley, la propia Ley Orgánica de Municipios, cuando se crea, marca que el 10% de las rentas que recauda el municipio, dejando determinadas rentas afuera, que la propia ley marca y demás, por ejemplo, las que tengan que ver con la prestación de un servicio sanitario, o las tasas, por ejemplo, el derecho de registro, que tiene que ver con la prestación de otros servicios del municipio y demás, con una serie de ajustes dentro de lo que es el presupuesto, algunas partidas que no se tienen en cuenta, limpiado de esas partidas, el 10% se tiene que destinar sí o sí por ley provincial, todos los municipios lo tienen que destinar a un fondo para educación y para cultura. Por modificaciones posteriores, leyes posteriores y decretos que después fueron saliendo, esto quedó, digamos, asignado que tenía que ser un 5% a educación y el otro 5% a cultura. Es decir, que hoy la normativa que rige a los municipios implica que el 5% de su presupuesto, de sus ingresos, reitero, con una serie de adecuaciones de partidas que no se tienen en cuenta, se tiene que destinar al Fondo de Asistencia Educativa. ¿Qué es esto? Bueno, el Fondo de Asistencia Educativa es destinado a todas las escuelas de la ciudad, ¿sí? No se marca de qué manera se tiene que ¿Públicas repartir. y privadas o solamente públicas? Las escuelas públicas. Las escuelas públicas. No, la ley no marca de qué manera se tiene que repartir, si es en función de la cantidad de matrículas, si es equitativo para todos, eso queda a criterio de cada intendente. Y también se prevé la posibilidad que de ese monto, que da ese 5%, hasta la mitad se pueda entregar en especie, materiales, mano de obra con empleados municipales, horas máquina, etc. Y la otra mitad sí o sí tiene que ser en dinero en efectivo. A su vez marca todo un procedimiento, en el caso de que hasta ese 50% se quiera entregar en obra, de cómo se tiene que hacer, con certificado de avance de obra, que tienen que ser firmados por el director de la escuela, por el presidente de la cooperadora, es decir, no es que se puede decir entregamos y entregamos, no, hay toda una serie justamente para evitar que se computen contra el FAE cosas que no lo son. Por otro lado también, sea que se entreguen en obras o sea que se entreguen en dinero, en los balances del municipio, eso tiene que figurar en los gastos del FAE, del Fondo de Asistencia Educativa, no va en otra partida. Nosotros venimos viendo ya desde el año 2008, en el año 2008 del FAE, del Fondo de Asistencia Educativa, no va en otra partida. Nosotros venimos viendo ya desde el año 2008, en el año 2008 no se repartió FAE, se entregaron poco más de 3.000 pesos de FAE, ahí directamente se incumplió totalmente la ley. Eso fue motivo de una denuncia penal en su momento contra el intendente. ¿Ustedes hicieron? Nosotros en ese momento no éramos concejales, pero quienes eran concejales en ese momento radicaron la denuncia en los tribunales en Santa Fe. Es decir, se hizo una presentación ante el fiscal de turno, así es como se hace. El fiscal de turno consideró que podían existir elementos para que esto avanzara y entonces lo tomó uno de los juzgados correccionales penales de Santa Fe, que es donde hoy está la causa. Por este motivo incluso el intendente ha tenido que ir a declarar en diciembre del año pasado a Santa Fe por esta causa penal que está, reitero, en la ciudad, radicada en la ciudad de Santa Fe. Eso fue en el 2008. En el 2009 empezó a pagar FAE. La ley también marca que son 4 cuotas anuales, venciendo en los meses calendario, digamos, marzo, junio, septiembre, diciembre. En el 2009 pagó 2.500 pesos por cuota. ¿A cada escuela? A cada escuela. Sí, sin importar la matrícula, eso puede ser que discutible o no, bueno, pero es la manera que se decidió. En el 2010, 3.000 pesos por cuota. En el 2011, 3.500 pesos por cuota. En el 2012, a la fecha, nada. No ha pagado nada. Primero que, además de pagarlo tarde, porque por ejemplo la última cuota del FAE 2011 la pagó en abril de este año, y no a todas las escuelas. Hay escuelas que no recibieron la última cuota del FAE 2011. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, la escuela técnica no ha recibido la última cuota del FAE 2011, es la que tenemos conocimiento. Puede que haya otra o no, de esa tengo la certeza. Más allá de eso, los montos son ínfimos comparados con lo que debería haber estado pagando. Y nosotros, por ejemplo, cuando presentamos el proyecto, hicimos los cálculos, ¿sí? Y de ese 5% hubiera implicado, por ejemplo, en el 2008, 346.000 pesos, se pagaron 3.200, en números redondos, ¿no? En el 2009... 348.000 pesos. 346.000, casi 347.000 pesos. Para todas las escuelas. Para todas las escuelas, repartido entre todas las escuelas públicas de la ciudad. Entre todas las escuelas públicas de la ciudad. El intendente, por lo que sale de los balances, entregó 3.200 pesos. ¿A cada escuela? No. En el 2008, 3.200 pesos en total. De los 347.000 que tenía que entregar, entregó 3.200. O sea, del 5% del presupuesto que se toma como base, que eran casi 7 millones de pesos, entregó un 0,05%.
¿sí? El 1% es lo que tendría que haber entregado. En el 2009, más de 7.300.000 pesos la base de cálculo, lo que daba 366.000 pesos en números redondos que tendría que haber pagado en total a las escuelas, pagó 130.000. En vez del 5%, el 1,78%. En el 2010, una base de cálculo de casi 9,5 millones de pesos daba una obligación para las escuelas de 474.000 pesos. Pagó 120.700. En vez del 5, el 1,27. En el 2011, aún con todos estos atrasos, de los 12,5 millones más o menos que era la base de cálculo que daban para pagar 637.000 pesos, pagó 140.700. Del 5%, en lugar del 5, pagó el 1,10. ¿Sí? En el 2007, por ejemplo, porque hicimos el cálculo de 5 años, la obligación hubiera sido 237.000 y sin embargo se habían entregado 352.000 pesos de FAE. Es decir, que bajamos de 352.000 pesos en el año 2007 a lo máximo que se pagó ahora en esta gestión, que fue en el 2011, 140.700. Entonces, de estos cálculos y de las diferencias, y en el 2012 también sale del cuadro, como reitero, a la fecha nada. Las escuelas no han recibido nada. El intendente dice que lo ha depositado en la cuenta del FAE y que está esperando no sé autorización de quién. No tiene que esperar autorización de nadie. El FAE se paga automáticamente. Incluso habló de un decreto provincial que no tocaba al FAE, que no hablaba del FAE y que además está derogado el decreto. Suspendido, o sea que no tiene nada que ver con el tema. Todo esto da una deuda acumulada al momento en que nosotros calculamos esto, que estaba vencida la segunda cuota FAE, ahora está por vencer la tercera de este año, de 1.851.753 pesos con 88 centavos. Hernán, ¿puede ser que el municipio haya entregado este dinero que vos estás mencionando y que en concepto de obra haya entregado el 3 o 4% más restante, a pesar de que en teoría, si, como vos decís, tiene que entregar el 2,5% o puede entregar el 2,5% en dinero constante y sonante y el 2,5% en obra? ¿Puede ser que hayan realizado o ejecutado obras y no estén declaradas? Primero, si realizaron y ejecutaron obras, están mal contabilizadas en los balances en todo caso porque no están en la partida del FAE como deberían. No la han hecho firmar a ningún directivo y a ningún cooperador a esas obras, por lo tanto... ¿De ninguna escuela? De las que nosotros hemos consultado, que le hemos preguntado a todas, nadie nos ha dicho haber firmado un certificado de esta naturaleza. ¿Y tienen que firmarlo? Sí, es una obligación legal. Si no, no sirve para computarlo en el FAE. Y además estaría prohibido entregar más del 2,5%, como bien vos decías recién, en obra. Porque a la escuela le sirve la obra, pero también le sirve, y para eso está la ley de FAE, tener en efectivo la mitad que le corresponde para decidir la escuela cuáles son sus prioridades. Si quiere comprar ventiladores, si quiere poner aire, si quiere comprar computadoras. La escuela es la que sabe bien qué necesita. Entonces, de todos modos, y aún en ese caso que no creo tampoco que sea, está violada totalmente la ley de FAE, se sigue adeudando a las escuelas, porque la obligación no está cumplida. Y además hay otra cosa que agrava esto todavía. Cuando en su momento se sanciona a nivel nacional la ley de financiamiento educativo que pretende llevar con el paso de los años el 6% del PBI al gasto en educación, esto afecta específicamente por 5 años la coparticipación de las provincias en determinada medida a ese financiamiento educativo. Eso implica que después le llegan a las provincias determinadas partidas relacionadas con ese fondo, que solo 2 provincias en el país, una de ellas Santa Fe, decide a su vez coparticiparla a los municipios. Santa Fe viene entregando lo que se llama el Fondo de Financiamiento Educativo a los municipios en función de los índices de coparticipación de dinero para educación. En el 2012, por la ley 13.261, esto se empezó a pagar no hace mucho, a mediados de año, en junio, julio. Se pagó en 6 cuotas, se está pagando en 6 cuotas el saldo enero-mayo y ya se pagó junio, julio y agosto. Entre lo que ya se cobró y lo que da proyectado para el resto del año aproximado para San Carlos Centro, implica que San Carlos Centro va a recibir este año de ese fondo de financiamiento educativo 850.000 pesos. La mitad prácticamente de la deuda que tiene el municipio con el FAE. Entonces, tiene recursos propios. ¿Eso ya lo recibió la municipalidad? No todo. Ha recibido lo que es junio, julio y agosto, más o menos alrededor de 70.000 pesos por mes, 68.000, 75.000. Que son recursos de la provincia. Que son recursos que la provincia decide coparticipar a los municipios. Ajá, para que se destinen exclusivamente a educación. Para compensar exactamente, porque justamente se llama Fondo de Financiamiento Educativo. No hay una restricción específica de a qué destinarlo,
por ejemplo, el municipio podría destinarlo a pagar FAE si quisiera. Es educación en definitiva. Es para educación. ¿Ustedes están seguros que recibió el municipio 70.000 Estamos seguros, pesos? por supuesto. Bien. Estamos seguros porque figuran publicados en la provincia, porque lo hemos encontrado dentro de los cálculos de los balances que presenta el intendente todos los meses al Consejo. ¿Sí? Y porque son partidas automáticas que se giran y además lo hemos visto en los demás años. En los demás años también lo recibió. Sí, No solamente en este año. Estamos seguros, imaginarás que hacer aseverar una cuestión de tal magnitud sin estar seguros o tener los fundamentos, Sí, sería una locura. sería una locura. Más allá de esto, como decía Hernán, el porcentaje de lo que debía haber pagado contra lo que realmente fue va decreciendo notablemente, y la base legal de cálculo, como decía Hernán también, del municipio a lo largo de estos años se ha incrementado sensiblemente también. O sea que hay una contrapartida ahí, pero como te decíamos, hemos hecho un trabajo realmente exhaustivo y minucioso con los balances que el propio intendente envía al Consejo. Tenemos los fundamentos, se ha tocado el tema con una profesionalidad absoluta y estamos completamente seguros de lo que estamos diciendo, y además muy preocupados porque es una cuestión que nos la plantean en los diferentes directivos y también la gente que integra las asociaciones cooperadoras. Hay que aclarar que este proyecto... Las cooperadoras les dicen a ustedes que la Sin municipalidad duda, no sí, les sí, está sí, dando ni sí. dinero ni obras. Este proyecto es un proyecto de minuta de comunicación que nosotros lo ingresamos al Consejo, que no fue todavía tratado en sesión. Esto lo queremos aclarar, está en tratamiento, todavía no fue votado, pero lo ingresamos justamente en una sesión que fue delante de la Asociación Cooperadora de la Escuela 213, con toda la presencia ahí de la comunidad educativa e incluso del alumnado. O sea, no estamos jugando con este tema, y además el trabajo que hemos hecho de muchas horas de trabajo exhaustivo y minucioso con números certeros. O sea que es una cuestión realmente que es concreta y que estamos diciendo absolutamente la verdad. Como hablamos por ahí fuera de cámara, hemos sido tildados de ignorantes por esta cuestión, por el propio intendente. Es una aseveración que, bueno, nosotros, un agravio que a nosotros no nos sorprende, pero sí nos llama la atención poderosamente la capacidad del señor intendente de, en general, de cuando se trata de temas que lo comprometen, porque acá estamos hablando de una obligación legal, no de una cuestión que es facultativa del Ejecutivo de turno, y que la está incumpliendo. Hay un sinnúmero la ley y el decreto, o sea, no estamos diciendo nosotros que no lo está cumpliendo, hay una ley. Pero más allá de esto, ¿cómo digamos, la capacidad de llevar el eje de la discusión o del tema hacia otro lado para confundir, para, digamos, poner en duda incluso nuestra palabra? Nosotros creemos, no nos avergüenza, digamos, bajo ningún aspecto, todos somos ignorantes de alguna cuestión. Sucede que no todos ignoramos las mismas cuestiones. Yo creo que hay tres tipos de ignorancia, como se dice. En primer lugar, no saber lo que debería saberse. En segundo, saber mal lo que se sabe. Y en tercer lugar, que creo que es a lo que apunta el intendente, saber lo que no debería saberse. O sea, nosotros acá estamos aseverando una cuestión que por supuesto a él no le conviene que esto se sepa, que esto se haga público, y a eso creo que apunta, a ese tipo de ignorancia. Pero bueno, más allá de esto, a nosotros lo único que nos preocupa, más allá de los agravios, que como decíamos también, por ahí en boca de ciertos personajes el agravio se vuelve hasta un halago. Así que a nosotros lo único que nos preocupa es que esto se cumpla, fundamentalmente por las escuelas, por el notable incremento de sus actividades y de sus necesidades, que son muchas también, y que esto es una ayuda fundamental y muy importante que está prevista por una ley. Está bien. La última, ¿ustedes están dispuestos a debatirlo públicamente este tema? Sin ningún tipo de duda. Si hay un debate público sobre este tema, desde ya tenés nuestro compromiso de que vamos a asistir, porque como bien decía Alejandro recién, nosotros tenemos los fundamentos. Como bien decía, ya hay una denuncia penal sobre esto. Próximamente nosotros vamos a estar presentando otra denuncia penal por toda esta deuda, por todo este incumplimiento legal del intendente. Así que, como te imaginarás, si estamos dispuestos a hacer una denuncia penal al respecto, es porque estamos totalmente seguros de lo que hacemos. Como bien te comentábamos antes, también fuera de cámara, hasta hemos tenido en cuenta fallos que hay de la justicia contra otros municipios, donde hay universidades nacionales que han hecho los peritajes correspondientes y que han marcado hasta los criterios que hoy tiene en cuenta la justicia para decir cómo se calculan las bases de cálculo. Hasta ese punto hemos llegado para ser certeros
y precisos en los números que nosotros estábamos poniendo. Así que tenemos la total certeza y estamos dispuestos a debatirlo absolutamente. Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias. Muy amable.